Amados hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Es un día en donde la iglesia nuevamente se reúne. Es un día en donde podemos compartir como hermanos, aún las distancias. Pero también es un día en el que el conocimiento de Dios, a través de su bendita palabra, nos permite discernir cuál es su voluntad. Cada vez que comprendemos los principios de Dios, podemos decir que estamos en la unidad, no solamente en el espíritu, sino también en el pensamiento, en la mente. Y cada uno de los temas que impartimos en este repaso acerca de la doctrina básica, ya que estamos en un tercer nivel, bueno, yo diría que en un cuarto, porque recuerda, el primer nivel tiene que ver con doctrina básica, el segundo con la obra de Jesús, el tercero con la obra del Espíritu Santo y uno cuarto con específicamente la Biblia. Pero como nosotros hicimos primero en tiempo de pandemia un estudio bíblico del panorama del Antiguo y Nuevo Testamento, fechas, lugares, autores, estilos, entonces ya hemos trasegado un poco, pero en este eh, resumen de la doctrina básica me ha parecido bien interesante porque no obstante yo tomo el material de trabajo de aquellos días y siempre encuentro algo nuevo. Gloria a Dios por eso, porque permite no solamente afianzar el concepto, en el caso de arrepentimiento, pues enriquecer el concepto del arrepentimiento y aplicarlo a mi propia vida. Como es mi anhelo, que cada uno se apropie de este principio. Sí que es importante y hoy lo veremos. Quiero también aprovechar el tiempo para disculparme con ustedes, porque como les expliqué ayer a los que están en los grupos, si alguien no está en el grupo, por favor, permítame que lo incluya para que ante situaciones como la de ayer, eh, no llegue usted a la hora de la transmisión y no encuentre que hay transmisión y se encuentre con que, ¿y qué hago? ¿Estaré sin internet o qué ha pasado? Entonces le pido, si no está en el grupo, por favor, es necesario que esté en uno de los grupos en donde socializamos las actividades de iglesia. Pues bien, yo les decía, ayer estuve en el cumpleaños de mi mamá. Esa es prioridad, igual que la de todos. Dios nos ha permitido disfrutar a nuestra madre, 90 años, y está en un estado maravilloso de salud, de emociones, de conocimiento. Cada día ella se lee, yo sé que se lee más de un capítulo de la Biblia todos los días. Sus tiempos de oración son extensos, sobre todo de intercesión por, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Ayer entonces nos hacía un listado de su descendencia y la tiene muy clara y ella ora por todos nosotros. Entonces, ayer era un día en el que yo calculé mal los tiempos y estaba seguro que podía llegar de regreso a mi casa por tarde a las 5 de la tarde. Pero no tuve en cuenta el lugar donde estaba, en el extremo eh, occidental de Suba, en la calle 153 creo que es. Les quiero comentar, llegué a mi casa pasadas las 8 de la noche. La salida de Suba es un asunto de 2 horas. Entonces, por esa razón les fallé. Discúlpenme, creo que mi mamá no vuelve a cumplir 90 años dentro de poco, entonces esos casos extremos no volverán a ocurrir. Pero es bueno que cuando se presente algo, como hace unos días que tuvimos una falla con el internet, que podamos a través de los grupos socializar esos problemas. Así es que me considero disculpado, perdonado de parte de ustedes y permítame ahora, antes de llegar al repaso del arrepentimiento, levantar una oración al cielo. El propósito es, una vez más, acercarnos al corazón del Señor, pero específicamente, clamar para que esto que hoy vamos a recibir de su palabra, es decir, de Él mismo, siempre les he insistido, ¿no? Es Dios hablándome en primera persona, Dios hablándote a ti en primera persona. Soy responsable de lo que Dios me dice. Si Él me habla del perdón, pero yo no perdono, pues no deja de ser información.
no deja de ser teoría. Bueno, hoy hablaremos de arrepentimiento. Y esta oración que levanto en este momento tiene que ver con que cada uno de nosotros se ha confrontado con lo que nos hace falta para arrepentirnos, de la verdadera actitud del arrepentimiento. Y sobre todo, algo que siempre hemos enseñado, cada que se imparte un concepto, la idea es mostrar lo que no es ese principio, como cuando hablábamos lo que no es la fe. Hoy hablaremos de lo que no es el arrepentimiento, porque para muchos es un sentimiento de dolor, un remordimiento que no lleva a cambios. El arrepentimiento es todo lo contrario. Así es que seamos confrontados y que Dios haga. Mi amado Señor y Dios, gracias por esta tarde de 3 de febrero de 2022. Gracias porque una vez más nos permites estar en la unidad por el Espíritu Santo, entre hermanos y nosotros unidos contigo. Es maravilloso saberte, Señor, desde tu trono de gloria, en medio de nosotros. Clamo, Espíritu Santo, que sean mucho más que una enseñanza, que sean más que palabras, que versículos, que sea tu voz resonando fuertemente en nuestro oído y en nuestro espíritu, tocando nuestra mente y transformando nuestro corazón. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos, Dios? Háblanos pues hoy, y que tanto mi vida como la de cada uno de mis hermanos que hoy está conectado, como aquellos que por alguna razón, pasado el tiempo, lleguen a este mensaje, puedan también ser confrontados con sus vidas para ponerse a cuentas contigo. Amado Señor y Dios, Padre del cielo, gracias. Quedamos pues en tus manos, así como cuando enseñabas a las multitudes. De la misma manera hoy, que tu palabra nos hable y nosotros, preparados, apercibidos, podamos entender todo tu mensaje, Rey de gloria y majestad. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Pues bien, mis hermanos, entramos en materia. Terminamos la semana pasada el capítulo de la fe. Y siempre tengo que terminar la fe con la conclusión. Y hoy la quiero retomar como para cerrar esa hoja, porque vimos a través de su palabra que mucha gente pide mucha fe. Señor, dame mucha fe. Y entonces viene la parábola del grano de mostaza. ¿La recuerdan? Y entonces, si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, que es la más pequeña de esas semillas, le dirías a aquel monte, córrete, y él se correría. Entonces, el problema no es tener mucha o poca fe, sino con la cantidad de fe que tengamos, ¿qué vamos a hacer? Con la cantidad de fe que tengamos, ¿qué vamos a creer? Con la cantidad de fe que tengamos, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Fin, pasemos esa hoja y entonces volvemos al arrepentimiento. Y estuvimos hablando de nuestro muy querido y conocido Zaqueo. ¿Lo recuerdan? No voy a predicar acerca de Zaqueo. De hecho, ya hemos hablado mucho acerca de él en otras ocasiones. Pero hablando de arrepentimiento, lo que quiero recalcar con Zaqueo es justamente que la palabra arrepentimiento no aparece allí como el título. Aparece en algunas Biblias Jesús y Zaqueo, pero no dice la verdad sobre el arrepentimiento o frutos dignos de arrepentimiento. No, lo que muestra es a una persona que se encuentra con Jesús cara a cara e inmediatamente razona acerca de su estilo de vida. Y entonces dice, no, hasta el día de hoy, Jesús, yo era uno. A partir de este momento, doy la vuelta en sentido contrario. Un giro total. Pero no sale de una emoción temporal,
sale de una reflexión, de un recapacitar, de un despertar, de un analizar y decir, yo estoy haciendo las cosas mal. Pues bien, a Zaqueo dejémoslo allí. Era solo el ejemplo de alguien que dice, Señor, de hoy en adelante obraré lo contrario y a los que haya defraudado, que ciertamente lo había hecho, les devolveré cuadruplicado lo que les robé. ¿Qué es eso? Es arrepentimiento, pero materializado. A aquel le robé, voy a devolverle lo que le robé y voy a devolverle los intereses de su pérdida. Frutos de arrepentimiento. Bueno, empecemos hablando por la palabra arrepentimiento. Es obvio que hablando de un principio bíblico, pues yo tenga que ir al griego, y lo están viendo ustedes en pantalla. Son muchas las situaciones en las que se habla de arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento, Jeremías es uno de los que, viviendo el tiempo y las circunstancias que vivió, tuvo que confrontar a Israel acerca del arrepentimiento. Jeremías es el profeta preexílico, es el profeta de antes de la dispersión babilónica. Y él es de los pocos conscientes que el pecado de Israel los va a llevar a ser llevados cautivos. Y entonces les hace un llamado al arrepentimiento, a la reflexión. Pero ellos no lo escuchan y finalmente termina allí. Y entonces, en las concordancias ustedes van a ver el arrepentimiento en esas partes de la Biblia en donde el pueblo estuvo en pecado. Con esto quiero resaltar que siempre que el pueblo de Dios o nosotros, los hijos de Dios, estemos en desobediencia, y llámelo rebelión, pecado, transgresión, iniquidad, o pónganle un nombre más específico, mentira, inmoralidad, orgullo, sea cual sea la condición, el llamado es constante al arrepentimiento. Y entonces encontramos la palabra griega, metanoieo. Metanoieo viene compuesta por dos cláusulas. Meta, como lo están viendo, que significa conmigo mismo, una mirada hacia mí mismo. Y noieo, que significa considerar, comprender, entender. Ustedes están viendo el texto en griego y el texto en español. De esta palabra, en donde dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y allí van a ver la palabra metanoieo. Entonces, si cogemos la etimología en cuanto a que noieo es considerar, entender, comprender, y meta es una mirada hacia mí mismo, entonces lo que me está diciendo es, analice y confronte su estilo de vida. Mírese usted mismo. Y es muy fácil para nosotros, porque nuestras acciones siempre, sin lugar a dudas, van a generar consecuencias, efectos. Y entonces, cuando las cosas no marchan bien, uno no tiene que empezar, ¿en qué estaré fallando? Mucho menos nosotros, quienes tenemos el Espíritu Santo, quien continuamente nos vive redarguyendo, nos vive exhortando. Para nosotros, entonces, es decir, un momento, debo meditar hacia adentro. Cuando esas confrontaciones de tiempo a solas con Dios, porque a veces cuando le pedimos a alguna persona que nos escuche y abrimos el corazón, esa persona nos puede dar a entender su criterio con respecto a eso que vivimos. Pero el arrepentimiento es un asunto personal. Como Zaqueo. Zaqueo no se entrevistó con un líder religioso. Ni siquiera tuvo una conversación previa con Jesús. Él sabía que era un hombre odiado.
por el papel de publicano que fungía allí en Jericó, bajo el imperio romano. Y entonces como que, un momento, no, yo no estoy obrando bien. Pero ¿qué fue lo que le hizo reflexionar? Porque hay una situación, mis hermanos, cuando estamos en pecado, y denme cuenta que estoy pluralizando y utilizando esa primera persona plural para incluirme allí. Cuando estamos pecando, en cualquiera de las manifestaciones, pero nuestro pecado lo está cometiendo todo el mundo, entonces asumimos que eso es normal. ¿Me entiendes? Pero cuando nos encontramos con Jesús, resulta que hay allí un quiebre absoluto. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es perfecto. Y ante ese contraste, algo tiene que pasar. Como cuando hay algo que está en tinieblas, no se ve nada y alguien enciende la luz. Y entonces es un contraste de la oscuridad total a la luz total. Cuando nos encontramos con Jesús, brilla la luz. Todo cambia. Y entonces el escenario para Zaqueo cambia. Él vivía en medio de un mundo pecaminoso. El pecado de él era el de publicano. El de defraudar a la gente, robándole lo de los impuestos, poniéndole sobrecostos a los cobros y todo eso. Pero él veía el pecado de los demás y entonces él decía, pues esto es lo mío, pero cada uno tiene su pecado. Y entonces nunca era confrontado. Pero es que está cara a cara con el santo. ¿Quieren imaginarse ustedes esta escena? Él está en lo alto del sicómoro. Y la luz, ¿quién es Jesús? ¿Recuerdan? Tanto que lo vimos aquí. Jesús, la luz de este mundo, lo mira. Y se encuentran las miradas, cara a cara. La luz, la verdad y la santidad, con las tinieblas, el engaño y el pecado. Ese contraste lo hace ver a uno muy mal, al que está en pecado. Por eso el mundo aborrece la iglesia. Somos la luz. Y cuando vamos al mundo, el mundo empieza a buscar inmediatamente un error en nosotros, una falla en nosotros, un pecado en nosotros, para no sentirse tan mal, para no ver el contraste extremo. Y entonces Zaqueo mira a Jesús y dice, ¡qué mal me veo! ¿Cómo sale a la luz mi pecado frente al santo? E inmediatamente en él surge esa confrontación, metanoieo, una consideración hacia adentro de sus actos. Y entonces inmediatamente sale el arrepentimiento. No puedo seguir así. Es tiempo de detenerme. Las cosas no pueden seguir. Señor, te recibo en mi casa. Y una cosa te digo. A todos los que he defraudado, voy a ponerme en orden. Y a los que les he robado les cuadruplicaré. Y aún asumo que los actos pecaminosos en su casa y en otras áreas también los corrigió. Porque ese metanoieo lo lleva a escudriñarse internamente frente a la luz, frente al santo. Y entonces dirá, oh no, yo necesito ser como este que tengo al frente. Ese es el auténtico arrepentimiento, muy diferente al remordimiento, del cual podremos ver en este espacio algunos casos de remordimiento. Ahora los vamos a ver. Yo sí quisiera, y se los he prometido, y como tenemos tiempo para hacerlo, y aprovecharemos la virtualidad, para dar algunos principios a quienes le interese, yo creo que a todos les interesa, acerca del idioma griego koiné, que es el idioma del que fueron traducidas las escrituras que hoy tenemos, y poderles explicar la maravilla del idioma en la medida en que abarca los conceptos de una manera muy diferentes al español. Por ejemplo,
Para nosotros la palabra arrepentimiento puede confundirse fácilmente con la palabra cargo de conciencia, remordimiento y algo así. Pero cada una de las raíces de metanoieo nos dejan ver que el idioma es muy rico, porque entonces arma una palabra que hable muy claramente de una situación. Y entonces quiero que con el tiempo, cuando hayamos terminado el ciclo completo de enseñanza, poder hablar de algunos principios del griego, del idioma griego. Yo sé que en las primeras clases van a estar como, pero cuando empecemos que podamos tener nuestra Biblia griega y empecemos a leer y a entender, algunos dirán, vamos de frente con esto. Eso con respecto a metanoieo. Pues bien, mis hermanos, les invito en sus Biblias, hoy es día de estudio, así es que ustedes tienen allí sus Biblias, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 7. Y en la medida en que vayamos escudriñando, nos vamos a encontrar con que, y es lo maravilloso de la Biblia, nos vamos a encontrar con que cada uno de estos conceptos tienen un sustento absolutamente bíblico. Allí la tenemos, 2 de Corintios, capítulo 7. En el versículo 2 vamos a ver un título. En Reina Valera dice, regocijo de Pablo al momento en que los corintios se arrepienten. Imagínense ustedes a Pablo predicando el arrepentimiento. Pero el contexto comienza con el versículo 1 de 2 de Corintios 7. Escúchenlo, amados. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que comienzan en el versículo 14, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. De eso hablamos, ¿lo recuerdan? Para entrar al lugar santo, de cómo ellos se limpiaban la carne en el lavacro, en la fuente, pero la limpieza de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y comienza, y allí en el 2 de Corintios, capítulo 7, quiero que vayamos de una vez para explorar los versículos del 8 al 11. Y dice así: porque aunque os contristé con la carta, con la epístola, no me pesa, aunque entonces en aquel tiempo lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os puso tristes, ahora me gozo, no porque hayáis sido puestos tristes, sino porque fueron tristes para proceder al arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno. Y está hablando que previo al arrepentimiento viene un momento en donde somos contristados. En donde, primero, y eso es lo que el mismo Pablo nos hablaba, y Jesús en la carta a Juan decía acerca de la obra del Espíritu Santo de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Cuando expone nuestro pecado y nos vemos manchados por el pecado, nos entristecemos. Y es una circunstancia normal en nosotros, que cuando pecamos y vienen las consecuencias, viene el si yo no hubiera, si no hubiera abierto mi boca, si no me hubiera metido con esa persona, si no hubiera incurrido en ese gasto, si no hubiera tal. Y entonces nos entristecemos porque hay un cargo de conciencia. Hasta allí, todo eso lo vive todo el mundo. Cristianos, incrédulos, ateos, religiosos, todos viven ese sentimiento
de tristeza cuando son confrontados con su pecado o cuando las consecuencias de su pecado sacan a la luz la realidad de la culpabilidad humana. Pero Pablo le está diciendo a los corintios, miren, yo les escribo esto no para que se entristezcan únicamente, porque de hecho tienen que entristecerse porque se darán cuenta, no, qué terrible, sino para que esa tristeza produzca arrepentimiento. Y entonces es en ese punto en donde esa tristeza deja de ser remordimiento, porque el remordimiento es eso, una tristeza terrible. Y lo recuerdo porque Dios, por esa gracia, nunca me permitió involucrarme en alcohol o drogas o cosas de esas, de las que tuviera que decir al siguiente día, después de un dolor de cabeza y la billetera vacía, decir, hoy, ¿yo a qué hora me fui a emborrachar? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, no vuelvo a tomar. Y pasarán 2 o 3 días y volverá lo mismo. Entonces, sí, hubo un momento de ser contristados, como dice el versículo 8. Pero si no produce arrepentimiento, es decir, si no produce un cambio, si no nos lleva a una decisión de no volver a hacerlo, pues seguirá siendo remordimiento. Y entonces la persona estará con un profundo remordimiento cada 3 días o cada 8 días o cada mes y volverá a tener tristeza tras tristeza, pero nunca arrepentimiento. ¿Quieren verlo en la Biblia? Lo hemos visto mucho. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. El hijo pródigo. ¿Cómo le hemos estudiado tanto a Lucas en el capítulo 15, específicamente con el hijo pródigo, ¿no? Pero el hijo pródigo, que es una parábola, ¿no? ¿Recuerdan para qué Jesús enviaba las parábolas? Para que cada uno se ubicase como personaje en esa parábola. Cuando la parábola del buen samaritano no era una historia que estaba narrando para que la gente dijera, uy, qué buen tipo. No, él lo hacía para que nosotros miráramos que éramos como los religiosos, los levitas y los sacerdotes que pasaron y llegar a la dimensión de aquel samaritano que obró en misericordia. Y así cada una de las parábolas. La parábola del hijo pródigo nos pone en nuestro papel como pecadores, siendo él siempre el padre amoroso. El hijo pródigo, y es bueno ponerse allí porque yo he estado allí en esa situación. Mi rebeldía, mi desobediencia, mi orgullo, me llevaron a esto. Me llevaron a terminar revolcándome en el mundo. Y aunque no fue en una cantina o en lugares terribles, mi vida sí estaba como la del hijo pródigo. Es decir, en una porqueriza, como en una marranera. Escuchémoslo y miremoslo. Y involucrémonos en el texto, porque fue narrada por Jesús y está escrita en la Biblia para que nosotros nos pongamos en ese sitio. Otros se pondrán en el sitio del hermano mayor, quien nunca se fue de la casa, pero nunca estuvo cerca al Padre. No tengo que narrarles toda la parábola. Ya la conocemos. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo, padre, dame la parte de la herencia. Y el padre se la dio y él se fue a vivir perdidamente entre vicios y la malgastó. Hasta allí estamos. Entonces, no tenemos. Versículo 15. Y cuando ya hubo todo malgastado, versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es decir, a padecer hambre, frío, pero no tenía dinero. Y entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. A la porqueriza. A donde hemos llegado muchos. Porque recuerden cuál es el principio de esto.
la lejanía de Dios. En la medida en que uno se aleja de Dios, su vida empieza caída tras caída, hasta tocar fondo. Pues bien, y él, lleno de hambre, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero no le daban. Y volviendo en sí, y recapacitando, es decir, metanoieo, se detuvo un momento, miró hacia adentro, analizó su situación, consideró las consecuencias de su pecado y dijo, miren lo que dijo, como Zaqueo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Recuerdan cómo dijo Zaqueo? Es bien interesante, ¿no? Porque démonos cuenta en la actitud. Esa actitud es bien especial. Si en algo he defraudado a alguien, no volveré a hacerlo. Es decir, sí, recapacitan, miran hacia adentro, analizan y toman una decisión. Al que he robado, le devolveré y aún le daré más. Y no volveré a hacer esto o aquello. Y aquí el hijo está diciendo, ¿yo qué hago aquí? Me levantaré e iré. Volveré a donde mi padre, obviamente, humillado. Obviamente. No voy a utilizar la palabra arrepentido, porque toda la acción es de arrepentimiento. Mire, hermanos, el arrepentimiento no es solamente el momento de la decisión. ¿Se dan cuenta del proceso? Es reflexionar sobre lo que estoy viviendo. Oye, ¿yo a qué hora me metí en esta situación? ¿A qué hora incurrí en este desorden? Porque eso no es de la noche a la mañana. Este hombre, el hijo pródigo, no aguantó hambre al otro día que salió del lado de papá. No, fue un proceso. Fue un proceso. Pero es aquí en donde él se mira, reflexiona hacia adentro. Dese cuenta que no pidió una consejería, no habló con nadie. Es ese encuentro en donde dice, no, yo muriéndome de hambre y en mi casa hasta los empleados comen muy bien. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Le voy a poner nombre, humildad. Porque había podido volver y decir, aquí estoy papá, yo sigo siendo su hijo y llevo su apellido. Hágame el favor y deme lo que me corresponde. El arrepentimiento lleva consigo humildad. Me levantaré, iré y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Versículo 20, el sello del arrepentimiento. Y levantándose, vino a su padre. Listo, no voy a seguir con lo que pasó y que fue restaurado en su calzado, en su autoridad, en su vestido, recuperó la cobertura. No, ya de eso hemos hablado muchas veces. Estamos hablando de arrepentimiento, de esa condición de la persona que se encuentra con Dios, que es confrontado con su condición para arrepentirse, es decir, meditar internamente, ver en dónde está su problema, ver cuál fue la situación que generó esta caída o esta situación. Y entonces, una vez llega ahí, porque dice aquí el versículo 20, y levantándose, vino al Padre. Es decir, salió del Padre, fue a malgastar, y estando allá, ¿qué hizo? 180 grados, media vuelta, y volvió al Padre. Amados, eso es el arrepentimiento. Un vuelco total a mi vida, después de haber meditado, después de haber reflexionado, después de haber dejado de echarle culpas a los demás, para ver que el único responsable
Definitivamente, son nuestras decisiones, somos nosotros. Normalmente le estoy dando a cada espacio, a cada principio, fe en Dios, arrepentimiento, nuevo nacimiento, conversión, un día. Pero es que el arrepentimiento me parece muy importante, así es que permítanme entonces el siguiente miércoles seguir ahondando, partiendo del hijo pródigo, en el arrepentimiento, porque hay un material extensísimo preparado por Ixam acerca del arrepentimiento, porque vamos a ver luego en el libro de los Hechos dos detalles que les voy a adelantar. Pentecostés, el inicio de la iglesia, la inauguración de la iglesia. El tema principal de Hechos capítulo 2, de la venida del Espíritu Santo, la acción principal se llama arrepentimiento. Ya lo veremos. Y luego veremos en el mismo libro de los Hechos a los apóstoles predicando a donde iban, arrepentimiento. Les quiero hacer una pregunta, de esas preguntas retóricas que tanto ustedes como yo tenemos la respuesta. ¿Han notado que no todas las invitaciones que se hacen para entrar a la familia de la fe son de arrepentimiento? ¿Cuántas veces hemos hablado con personas necesitadas de Cristo y lo que hacemos es invitarlos a la iglesia? Porque hemos llegado a asumir que la salvación estará cuando una persona llegue a la iglesia. Y vamos a poder ver versículo a versículo cómo la condición se llama arrepentimiento. Bueno, ¿qué tal si yo les hago una invitación? Allí donde está, en su casa, en su alcoba, en su sala, en el auto quizá. ¿Por qué no se detiene por un momento? Y póngase en los zapatos del hijo pródigo, que está alejado del padre. Eso sí, todavía tiene el apellido del padre. Nunca dejó de ser hijo. Un día hablamos de eso. El padre siempre fue el padre. Y el hijo perdió la identidad. Porque le dijo, no me llames hijo más. Y el papá dijo, no, momentico. Tú todavía eres mi hijo, eso no se perderá. Y entonces te hablo a ti, mi hermano. Yo no sé en este momento cómo está tu relación con nuestro Padre. Pero me parece que es tiempo de arrepentimiento, de reflexionar y decir, Señor, ahí, siendo cristiano, siendo tu hijo, hay áreas en mi vida que no marchan bien. Muéstrame, Señor. Y te vas a dar cuenta que es necesario tomar un giro de 180 grados y volver al Padre. Oramos. Oh, mi amado Señor y Dios, qué bueno eres, Padre Santo, qué precioso eres, Dios. Ciertamente, al igual que el hijo pródigo, somos arrastrados por el mundo. Y el mundo son amigos, compañeros, familiares, amores, que nos van llevando poco a poco a separarnos de Dios, como este hijo pródigo de Lucas 15. Tú eres bueno y no nos vas a dejar llegar a apacentar cerdos. Por eso hoy es un día maravilloso para decir, voy a recapacitar, voy a mirar hacia adentro. Y con el Espíritu Santo que tenemos, que es nuestro ayudador, tomar decisiones. Y al igual que el hijo pródigo y que Zaqueo, materializar nuestro arrepentimiento, porque no se puede quedar en palabras. Gracias, Cristo. Gracias por la obra de la cruz, porque entonces
Ahora, al arrepentirme de mis pecados y de mi estilo de vida, automáticamente la paga de mi pecado, que era la muerte, fue suplida por ti. Y entonces soy hecho hijo de Dios. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, precioso Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amoroso. Amén. Aleluya. Mis hermanos, qué buen tiempo. Doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por su palabra. Doy gracias a Dios por los medios que nos permiten escuchar la voz del Señor. Y les invito, recuerden los principios que estamos impartiendo acerca del tabernáculo, pues quedará entonces para mañana. Mis hermanos, les recuerdo también, este domingo tenemos reunión virtual, así es que váyanse preparando, domingo 10 de la mañana, igual les recordaré mañana. Mis amados hermanos, un abrazo y muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta mañana.